En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, para que acercándonos al Evangelio y en contacto con Jesucristo, en este milagro de la resurrección de la hija de Jairo, nos dejemos tocar por tu gracia y por el poder del Señor, que es la resurrección y la vida. Vida para el alma, vida para el corazón, vida abundante y plena en nuestras familias. Para esta meditación les propongo, colocándonos en el muelle de la ribera del lago de Galilea, les propongo que acompañemos a Jesús, que camina con los suyos y va a resucitar una niña. Es la hija del jefe de la sinagoga, es la hija de Jairo. Pero de improviso, el maestro se detiene por una mujer enferma. Esa mujer lo necesita. O tal vez Jesús necesita detenerse para encontrarse con ella. Y la hija de Jairo se ha entretenido y parece que va a llegar demasiado tarde. Dice el Evangelio, todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. La mujer hace que se retrase en llegar a salvar a la hija del jefe de la sinagoga, pero para Jesús no hay diferencias. Jesús está para las dos personas. Una es una hija de alguien que tiene un cargo importante, es el jefe de la sinagoga. La otra es una mujer sencilla que tiene incluso miedo de acercarse al maestro, que se siente pequeña, que no quiere molestar. Ni siquiera sabemos su nombre. Y sin embargo Jesús cuida a las dos y acoge su petición con la misma delicadeza. Jesús cambia sus planes por cualquier hombre, solo mira el corazón. Nuestros caminos no son los de Dios. La niña de 12 años estaba más grave que la mujer con flujos de sangre. Ella podía esperar, la niña no. Llega tarde, la niña ha muerto. Había posibilidades minutos antes, ahora ya es tarde. No hay nada que hacer, no hay esperanza. Mejor no seguir molestando al maestro. Cuando nos cuesta aceptar que mis planes no son los de Dios, ni mis caminos, ni mis deseos. A veces no coinciden. Jesús se entretiene. Y eso nos duele, pensando que es injusto. Vale más la vida de la niña que la salud de una mujer. ¿Por qué las cosas no salen como queremos? Solo nos queda aceptar las cosas de la vida tal y como vienen. Aceptar el querer de Dios con paz es toda una escuela. Aceptar el querer de Dios con paz es toda una escuela. Aprender a querer lo que no queremos, aprender a amar el camino que recorremos, aunque no sea el que desearíamos. Jairo tenía una hija enferma, Jairo quería cambiar la realidad y por eso busca a Cristo. Sabe que Él puede curarla, pero antes de iniciar ese camino tiene que aceptar la enfermedad de su hija. La mujer hemorroísa
enferma desde hace años, tiene que aceptar su condición de enferma. Ambos quieren cambiar la realidad que no les gusta, pero antes tienen que aceptarla. ¿Cómo se puede aceptar lo que hiere al alma? ¿Cómo se puede besar la cruz que en ocasiones nos tira al suelo? Dios nos hizo para la eternidad, nos creó para vivir en su presencia, pero la muerte entró en el mundo. Continuamente nos enfrentamos con los límites, con nuestra contingencia. Por eso nos gustaría poder cambiar las cosas. Nos gustaría acabar con las injusticias, con el dolor, con la enfermedad que no comprendemos. No obstante, antes de que todo eso pueda cambiar, es necesario que pueda ser aceptado en nuestro corazón. Una vez aceptado, se puede pedir un milagro, que tal vez nunca va a llegar, nunca va a suceder como nos gustaría que sucediera. Pero muchas veces sí sucede el milagro, porque el mayor milagro es que vivamos con paz las circunstancias de nuestra vida. Jairo tiene fe en Jesús y por eso va a buscarle, le está esperando en el muelle apenas desembarque. Tal vez por el papel importante que ocupa, se atreve a molestar a Jesús. La mujer hemorroísa, por su parte, invirtió una gran fortuna intentando curar su enfermedad y no logró la sanación. Y sin embargo, no se atreve a pedirle nada, no se siente digna. Mientras que el Señor está entretenido con una mujer que está enferma, llegan con Jairo para decirle que su hija ha muerto. El maestro está entretenido con una mujer enferma de una enfermedad que la hace impura. Estaba prohibido tocar o acercarse a una mujer en esas circunstancias. Era una intocable. Jairo también debió de sentir la tentación de no molestar más al maestro. Ya ha muerto su hija. Y hace falta valor para superar los miedos. El miedo al rechazo y al juicio. Antes de que nos condenen, muchas veces nosotros mismos nos hemos condenado. ¿Para qué seguir molestando a Dios con nuestras cosas? Entonces, ¿para qué molestar al Maestro? Es lo que dice la razón. Pero seguimos pidiendo porque tenemos fe. Y Dios muchas veces tiene un plan B cuando falla el plan A. ¿Cuál es este plan? A veces en la vida, cuando las cosas no resultan como nosotros pensamos, cuando no ocurre lo que nosotros deseamos, descartamos un posible plan B que no entendemos. Nos alejamos, nos olvidamos de lo esencial. Tal vez no es posible para nosotros, pero sí para Dios, sí para el Maestro. Nos cuesta no caer en la tentación de atar a Dios de manos y pensar que Jesús no puede tener un plan B, que es mejor que el plan A que nosotros habíamos considerado. La niña está muerta. No hay plan B. Si el primero no ha resultado, no hay otro. Eso es lo que piensan los siervos de la casa de Jairo, y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Si no sucedieron las cosas como yo se lo pedí. Para muchos no hay vida después de la muerte. No hay esperanza cuando el último aliento se ha ido. Y Jesús nos sorprende. Jesús despierta a la niña dormida.
la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Jesús sana y se admira por la fe de Jairo. Él ha creído en un plan B. Cree en Jesús, no quiere que se hagan las cosas a su manera. Cree en su persona. Jesús se admira por su fe. Jesús entra en la casa de Jairo, le da la mano a la niña y la levanta. Era necesario tocarla, entrar en esa casa, creer en lo imposible, levantar a la niña con sus propias manos, con su propio amor. Talita cumi. Es arameo y generalmente se traduce como niña, levántate. Sin querer hacer un análisis filológico, me gusta escuchar al Señor que le dice: tocada por mi manto, tocada por el talit, así se llama hoy ese manto que llevan los judíos en la oración. Tú que estás bajo mi manto, tú que estás bajo mi amor, levántate. Haciendo alusión al milagro de la hemorroísa en la meditación precedente, donde veíamos a la mujer tocando el manto del Señor y que era curada, ahora el Señor le dice a la niña: Talita cumi. Ese gesto clave para aquella mujer con flujos de sangre se hace patente en las palabras del Señor al tocar a la niña. Lo que haría de estos dos milagros una de las más grandes señales de que Jesús es el Mesías profetizado por Malaquías. Eres el sol de justicia que salva y cura al estar debajo de mis alas, al tocar mis alas, al estar bajo mi protección, al estar al abrigo de Dios. Dios no creó la muerte, Dios creó la vida. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Vivimos para siempre. Leía el otro día: Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Me gusta este texto que habla de esperanza. Me gusta que Dios no haya creado la muerte. Me gusta que la muerte no tenga la última palabra y que nos haya creado para la inmortalidad, porque a veces siento que la muerte nos viene impuesta. A nosotros, a todos, nos cuesta perder lo humano, lo caduco, lo que amo, lo que deseo, como si Dios no quisiera nuestra felicidad aquí en la tierra, y la del cielo nos parece tan lejana. ¿Cuántas veces le podemos echar la culpa a Dios de las desgracias, de la enfermedad o de la muerte? A veces cuando el corazón está muy dolido y ese dolor es más grande que nuestra fe y que nuestro amor a Dios, a veces le echamos la culpa a Dios de la enfermedad, de la muerte, de la separación, de la ruptura, del dolor, de la angustia. El otro día, tomando un periódico, me encontré un artículo de Alfonso Usía que escribía así ante la muerte de una joven. Mariana, 20 años, una enfermedad terrible, y terminó su paso por la tierra. No entiendo bien esas cosas.
Meses atrás estuve hablando a unos niños hospitalizados por culpa del cáncer. Las paredes de su cuarto de jugar en el centro médico herían la vista de colores vivos. Contraste con sus miradas alegres a un paso de cambiar por la tristeza. Mientras les hablaba, yo paseaba por los colores de las paredes porque no tenía fuerza ni valor para enfrentarme a sus ojos. Un auténtico cobarde rodeado de valientes con el horizonte de sus vidas terriblemente nublado. Por desgracia, no hay posible canje de vidas humanas. Quien sobradamente ha vivido y cumplido con su existencia no puede cederle la vida, regalarle el futuro a quien ha nacido para sufrir y marcharse a los ámbitos del misterio. No comprendemos la muerte, no comprendemos la enfermedad, no supera el dolor de los hombres, de los niños, de todos. Tal vez por eso este Evangelio nos parece una magnífica victoria, la victoria de la vida de una niña de 12 años, la victoria de Dios sobre la muerte en una niña de 12 años. Y sin embargo, ese dolor es un extraño a la vida, ese dolor que no aceptamos porque nos rompe por dentro, porque estamos hechos para la inmortalidad, para la vida eterna, para el cielo. Y el dolor, la enfermedad y la muerte un poco nos rompen a todos. Y nos cuesta esta vida que se apaga y que nos hace sufrir. No entendemos que si Dios quiere nuestro bien, tolere el dolor de la muerte. Cuántos niños enfermos, cuántas vidas que tienen un futuro nublado, terriblemente nublado. Duele el alma al pensar en tantas vidas cercenadas y sin luz, sin futuro. Hoy Jesús sabe de una niña enferma, solo 12 años. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Y Jesús le dice a Jairo que no tema. Le dice que Él está a su lado y que eso basta. La suerte de tener a Jesús a nuestro lado. Eso es lo que hace la diferencia. Y Jairo cree, y nosotros necesitamos creer, que con Jesús las cosas son muy diferentes. Pero al enterarse de que su hija ha muerto, no importa. Él confía. Hace falta mucha fe para creer que Jesús va a resucitar a una hija muerta. Jairo confía en Jesús, cree en Jesús, cree en su poder. Ya está muerta. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Tiene razón los que hablan con Jairo. Ya no puede hacer nada más el Señor. Y Jairo sigue creyendo. Si Jesús lo dice, basta con un poco de fe para seguir confiando. Nosotros a veces perdemos la fe en nosotros mismos, en los demás, la fe en Dios. Dejamos de confiar, nos volvemos negativos, lo vemos todo de color negro, perdemos la esperanza. Jesús no quiere que nos desesperemos, quiere que creamos hasta el final, que no dudemos de su poder. Necesitamos pedir más fe. La fe de Jairo, tal vez fruto de su amor,
es inmensa. Sabe que Dios no creó el dolor y suplica la ayuda de Jesús. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Quiere que la sane, sabe que él puede, es solo una niña. Jairo lo habría probado todo, eso es seguro, igual que la mujer enferma que tocó su manto. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Y seguramente Jairo también había buscado por mar, cielo, tierra y aire curar a su hija. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con la semilla de eternidad enterrada en nuestras vidas, para que nunca dudemos que estamos hechos para el cielo, para que no pensemos que todo acaba con la muerte. Gastamos muchas fuerzas en llevar una vida sana. Nos obsesionamos con la salud para no enfermarnos. Y cuando nos debilitamos buscamos que nos salven, que nos curen, vamos a médicos, vamos a miles de lugares. No aceptamos que la enfermedad acabe en la muerte. Hacemos todo lo posible para no enfermar y aún así enfermamos. Es difícil. Comemos sano, hacemos deporte, vamos al médico, nos dejamos asesorar para durar más, para no morir. Hacemos curas especiales, gastamos dinero en conservar la salud, porque no hay nada más extraño a la vida que el dolor y la muerte. A nuestro alrededor chocamos con esta muerte, con el dolor, con las heridas, con nuestro propio dolor, con la enfermedad nuestra, con la enfermedad del mismo mundo, de la creación, porque la creación también está enferma. La sociedad y el hombre están heridos de muerte porque en muchos se ha perdido la referencia a un Dios que nos ha soñado eternos. Porque para muchos Dios ya no es un límite, ni un camino de vida, ni una forma de pensar, ni un modo de amar. Pero no hay esperanza fuera del humano y caduco. Para muchos, qué triste, no hay eternidad. Para Jairo, sin el maestro encaminándose a su casa, también todo estaría perdido. La muerte parece cercenar toda posibilidad de futuro para el hombre que no cree. Y sin embargo, Dios tiene su lugar en el corazón del hombre que cree. Y también tiene su hueco para ese hombre que está alejado. Ese Dios que no ha querido nuestra caducidad ni nuestra degeneración ocupa el centro de la vida de tantos cristianos. Él ha querido que vivamos para siempre y debemos aferrarnos a esa esperanza con la certeza de que el Maestro está con nosotros. Y creer en el cielo nos lleva a vivir con esperanza, abrazando la vida que se nos regala, con esa nostalgia de infinito, de dicha, de plenitud, de vida eterna, con el deseo de que nuestra vida en la tierra tenga más cielo que tierra, tenga más alegría que dolor, tenga más luz que sombras. La fe de Jairo nos sostienen en el modo como ver la vida. Y la fe de esa mujer que toca el manto, la fe de los que ven lo que otros no ven, la fe que va más allá del dolor y de la muerte,
nos hacen vivir con esperanza. Dios está de una forma única en ese momento en el que nos reconocemos hombres de barro, hombres necesitados. Y no hay nada más que conmueva a Dios que le mostremos no nuestras perfecciones, sino nuestras heridas. Jesús entonces llega a la casa, a la habitación, llega a la niña. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¡Qué estrépito y qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús hace como le pide Jairo, según la manera de este hombre que le pide que vaya. El maestro va a su casa, se conmueve ante el dolor y ante la fe. Nosotros también necesitamos que Jesús venga a nosotros e imponga sus manos sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que nos salve, necesitamos tantas veces que nos levante. Necesitamos escuchar de sus labios y de su corazón ese Talita cumi. Niña, a ti te lo digo. Jesús desde el principio se había puesto en camino por ella. No la conoce, pero ya la ama. Detengámonos en esa mirada personal de Jesús para esta familia, para su niña. Me impresiona la frase con la que continúa el relato: se reían de él. Qué dura esa risa llena de sarcasmo y de desprecio. ¿Cómo sonaría esa risa en los oídos del maestro? Suena a rabia contenida, a desolación por la muerte, a incomprensión ante sus palabras, a incomprensión de su poder, a incomprensión de su amor. El hombre se ríe sarcásticamente cuando no comprende, cuando no vive en la misma sintonía del corazón de Dios, cuando no logra descubrir la luz en la oscuridad. El hombre que ha tocado la muerte ya no acepta una posibilidad imposible. La niña está muerta, no está dormida. La muerte es la muerte. Es necesario aceptar la realidad de la muerte aunque nos parta el alma. Pero aquí estaba Jesús. Aquí estaba el Mesías. Esa risa de los de la casa que piensan: ¿quién es ese hombre que se burla del pobre Jairo? Un hombre lleno de angustia. ¿Cómo puede Jesús negar la evidencia? Muchas veces también a nosotros nos falta fe. Fe en el Maestro, fe en la resurrección, fe en la misma vida. Los que escuchan la palabra dormida se rebelan ante la realidad. La niña ha muerto. ¿Qué más se puede hacer? Es necesario ahora enfrentar el dolor y aceptar la realidad. La niña ha muerto, la enfermedad ha sido más fuerte. ¿Cuánto nos cuesta mirar la muerte y la enfermedad cara a cara?
cuánto nos cuesta entender la vida y los caminos de la vida. Pero Dios es más fuerte que la muerte. Dios resucita a la niña y el milagro sucede en esa privacidad de los creyentes. Jesús, por lo general, no cura en multitudes. Sus curaciones son actos de amor compasivo, cercanos, personales, gestos de ternura. No es un simple médico que resuelve. Él conoce la herida del corazón de cada uno y la acaricia, la consuela, la toma de la mano. Esa es su forma de curar, tocando, acercándose desde dentro. Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. La niña vuelve a la vida y tiene que ser alimentada. No obstante, muchas veces en la vida el final no es este. Tantas desgracias suceden cada día, tanta enfermedad y tanta muerte sin que luego haya resurrección. Tantos finales trágicos sin milagro, sin curación final. Lógicamente preferimos el final feliz. Por eso podemos llegar a perder la fe. Nos sumimos en nuestra tristeza porque todo nos resulta demasiado duro. Debemos hacernos inmunes a la tristeza. Es un arte difícil porque en todo tiempo y especialmente hoy hay tantas oportunidades para estar tristes, tantas desgracias, tantos sufrimientos exteriores, gente conocida, amigos, familiares o interiores. Sufrimientos que nosotros mismos nos causamos, sufrimientos que otros nos causan. Es el desafío del cristiano que ve la belleza de la fealdad de la muerte. El cristiano que busca siempre el milagro de la paz de Dios. El cristiano que busca siempre ese milagro de Dios. Chiara Corbella, una joven mujer de Roma de 28 años, murió el pasado 13 de junio. En el 5º mes de su embarazo le descubrieron un tumor. Ella se negó a iniciar los tratamientos hasta que naciera su hijo. Con su decisión logró que su hijo, Francesco, naciera sano, pero ella no pudo vencer el cáncer. Comenta el sacerdote que predicó en su funeral que tras el diagnóstico médico el 4 de abril, en el que se declaraba enferma terminal, pidió un milagro. Pero no la curación, sino la paz para vivir estos momentos de enfermedad y sufrimiento, tanto ella como para las personas más cercanas. Ese era el milagro que le pedía a Dios en esos momentos de su enfermedad. Chiara pidió el milagro de la paz para vivir la enfermedad con esperanza. No pidió el milagro de la curación. Nuestro corazón se rebela contra la muerte y pierde la paz. Chiara solo quería que su familia tuviera paz, que su marido tuviera paz. Y su marido, Enrico, comenta: esta cruz, si la vives con Cristo, no es fea como parece. Si confías en Él, descubres que en este fuego, en esta cruz, no te quemas y que en el dolor existe la paz
y que en la muerte existe la alegría. Enrico, acababas de perder a tu mujer. Tenía 28 años y es capaz de decir: esta cruz, si la vives con Cristo, no es fea como parece. La paz en el alma es el milagro más sorprendente. Ella pedía estar unida a Dios, pedía poder tocar a Dios para tener paz, tocar su manto y permanecer a su lado. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, la unión con Dios no aleja del mundo, sino que da la fuerza para estar y hacer lo que se debe en el mundo. Él quiere ser compañero de nuestras cosas, de nuestras actividades, de nuestras alegrías, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de nuestra vida, de nuestra muerte. La unión con el Señor, el tener valor para estar a su lado, nos pacifica. Es necesario querer tocarlo para fortalecer la fe en Él. Jairo necesitaba que Jesús tocase y abrazase a su niña. Jesús abrazó a su niña y abrazó el miedo y el dolor del padre. Levantó a la niña, le devolvió la vida y levantó la fe y el amor a Dios de sus padres. Y una lección tremenda que nos deja este Evangelio es que la fe tiene que ver con tocar y con dejarse tocar, con la cercanía, con el encuentro humano entre el hombre y Cristo. Creer porque toco, creer porque soy tocado. Y por eso tenemos que venir al Señor, para dejarnos tocar, para tocar su costado y sus llagas. Jesús a lo largo de su vida se deja apretujar, tocar, invadir en su intimidad, en su descanso. Él curaba tocando, él curaba poniendo las manos, levantando, abrazaba a los niños. Se deja tocar la herida del costado por Santo Tomás para que surgiera la fe, Señor mío y Dios mío. También nosotros debemos de venir a los sacramentos y a la oración para tocar y dejarnos tocar por el Maestro. Jesús se acerca y le llama niña, con esa ternura con la que antes llamó hija a la hemorroísa. Y ahora ella le llama niña, niña, a ti te lo digo, niña, levántate. Le debió de tomar de la mano con cuidado, con delicadeza, con ternura, para ayudarle a levantarse. Y Jesús también hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos dice que nos levantemos, que caminemos el camino del amor, el camino de la fe. No quiere que nos quedemos aletargados en nuestros obstáculos, dificultades, enfermedades, muerte. Jesús viene a la casa porque se lo pide Jairo, porque se lo pedimos. Jesús viene a nuestras casas para levantarnos. Podemos pensar en tantos momentos en los que Jesús se hace cercano a nosotros. Nos ha tomado de la mano y nos ha dicho: levántate. ¿Cuántas veces también en nuestras vidas el Señor se ha hecho cercano? Y nosotros hemos ocupado el lugar de esta niña
para que el Señor nos diera ánimo, entusiasmo, valor, decisión, impulso en la fe, impulso en el amor. Y también tal vez tuvimos a alguien como ese padre. Tuvimos un Jairo en nuestras vidas que rogó e intercedió por nosotros, para que esa vida en el alma resucitara, fuera brillante, entusiasmante. Y cuando ha habido un encuentro con Jesús, la vida, la nueva vida, merece la pena. Tenemos que dejar que nos tome por la mano frecuentemente para levantarnos o para acompañarnos en nuestro caminar diario. Pedirle diariamente al Señor que nos levante, que tome nuestras heridas más profundas, que nos dé la paz que necesitamos, que nos quite el miedo, ese miedo que nos paraliza. Jesús pasa haciendo el bien, liberando, sanando, mirando, tocando, curando. Y eso es lo que sigue haciendo en medio de nuestro mundo, en nuestras vidas. Y nosotros lo tenemos que esperar en la orilla, en nuestro día a día. Necesitamos su voz que nos diga, levántate, contigo hablo. Hay que mostrarle nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestro corazón, nuestra enfermedad, nuestras ilusiones. Mostrarle lo que tenemos en el corazón al Señor. Mostrarles los lugares del alma que están muertos. Contarle nuestras preocupaciones, contarle nuestros temores, contarle nuestras caídas, contarle todo al Señor. Y Él nos mirará, nos admirará y por encima de todo creerá en nosotros. Y nosotros entonces creeremos en Él, creeremos que si pone sus manos sobre nuestras heridas, sobre nuestras necesidades, viviremos, viviremos. Viviremos de verdad, desde lo más profundo y verdadero de nuestra alma. Jesús viene a salvarnos y caminaré seguro, sin miedos. Quiero creer en su mirada, en su poder. Él viene a mí y me toca con ternura, me salva siempre que me acerque a Él, me salva siempre que le pida, Señor, tengo en el corazón una herida. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, ven a nuestra casa, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón para infundir tu vida en nuestras vidas. Señor, desde el fondo de nuestro ser, te decimos, tú que eres el camino, la verdad y la vida, sé